Luego tenemos las patologías del tubo digestivo, que son más bien del estómago y del duodeno, como la gastritis úlcera péptica, tumores gástricos, perforación gástrica, estenosis hipertrófica del píloro. Dentro de gastritis y úlcera péptica, la gastritis es la inflamación del estómago producida generalmente por alcohol, AINES, corticoides, infecciones por Helicobacter pylori. Hoy hablamos de la esofagitis, que es la inflamación del esófago, ahora estamos hablando de la inflamación del estómago. Los predisponentes son estos, acá se suma la infección por Helicobacter. La gastritis erosiva es una causa también muy frecuente de hemorragia digestiva alta, es decir, son sangrados que luego van a manifestarse con, en muchos casos, melena, que es las heces bien oscuras, y es importante porque en muchos casos de seguir eh, eh, progresando la erosión, puede ocurrir perforaciones. Las úlceras son más frecuentes en duodeno que en estómago. El 5% de las úlceras gástricas pueden malignizarse. La seriada gastroduodenal, utilizando doble contraste, nos va a permitir ver gastritis y úlceras, y su manejo va a ser principalmente con la clínica y la endoscopia. Si si queremos realizar una biopsia, vamos a usar la vía endoscópica, como siempre. Acá vemos una úlcera gástrica que lo vemos con una radiolucidez en forma de anillo que nos permite manifestar la presencia de la úlcera. En el caso de los tumores gástricos, el más frecuente maligno es el adenocarcinoma. Otros pueden ser el linfoma, tumores estromales, eh, invasión locorregional por tumores de otros órganos, como puede ser el páncreas, el colon, sarcomas retroperitoneales. El linfoma y el carcinoma no presentan grandes diferencias por imágenes y se requiere biopsia para su diagnóstico y diferenciación. Todo pólipo debe ser biopsiado, ¿sí? Todo pólipo que encontremos lo vamos a biopsiar. La seriada gastroduodenal con doble contraste nos va a mostrar la presencia de tumores. La tomografía, como siempre, con contraste, nos va a permitir ver la extensión, las adenopatías y si hay o no metástasis. El PTC, como siempre, estadifica y evalúa recidivas postquirúrgicas, como mencionamos hoy. Y entra la endoscopía también a la hora de eh, querer caracterizar las lesiones pequeñas, biopsiar, o por ejemplo si hay un sangrado, poder detener el sangrado de manera intervencionista. Los tumores gástricos lo vamos a ver de esta manera, eh, como vamos a ver cómo la pared toma una forma irregular, ¿sí? Que se dirige hacia la luz gástrica. Acá tenemos otra infiltración de la pared del estómago, más en la zona cercana al duodeno, en la curvatura menor. Vemos cómo toma una forma bastante irregular, y por debajo vemos una tomografía. O sea, por encima veíamos una seriada, por debajo vemos una tomografía. En un corte axial, el estómago, vean en la zona donde está el contraste, en, en la zona derecha del paciente, vemos una regularidad del estómago con ciertos pliegues. eh, que- de un lado vemos lo que vendría a ser la pared normal, del otro vemos la infiltración que está señalada con las flechas blancas, que pareciera como si fuera un engrosamiento de la pared. Bueno, eso que vemos ahí es un tumor, eh, en este caso es un tumor de Gist.
o tumor estromal también se le dice. La perforación gástrica puede ser iatrogénica por endoscopía o licencia de suturas quirúrgicas o traumáticas. La herida gastroduodenal o tomografía con contraste oral nos va a mostrar el líquido libre peritoneal y la salida de contraste por solución de continuidad. Vamos a ver cómo el contraste al entrar se va directamente a la cavidad peritoneal. En la ecografía vamos a evidenciar también el líquido libre en el caso de la perforación, porque eso puede ser muy útil. Acá vemos un ejemplo de una tomografía axial con contraste. Vemos la zona donde está la perforación gástrica y además del paso de líquido hacia la zona peritoneal, además, como serie indirecto, tenemos el neumoperitoneo. Muchas veces podemos encontrar primero el neumoperitoneo porque es más fácil de encontrar y luego salimos a buscar dónde está perforado, a qué altura y podemos encontrar una imagen como esta. La estenosis hipertrófica del píloro afecta principalmente a neonatos y lactantes. Entre las 2 y 12 semanas de vida, lo más frecuente es en varones. El paciente se va a presentar con vómitos en chorro, no va a poder ingerir nada. Y en esas semanas, lo primero que vamos a pensar, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es una ecografía que va a mostrar directamente el engrosamiento del músculo pilórico. Y ese engrosamiento hasta lo podemos medir. Vamos a ver el signo de la cuerda o del canalito, que se ve en eco por una elongación del canal pilórico. Ahora vamos a ver un ejemplo. La esteriada gastrodenal lo vamos a usar solo en casos que sean no típicos, o sea, que tengamos dudas, o en sospecha de obstrucción duodenal o yeyurenal con vómito bilioso. El signo del hongo lo vemos en la seriada, que toma un aspecto de el bulbo duodenal, y el píloro es un aspecto más bien elongado, ¿sí? Y acá los tenemos. Tenemos por encima la ecografía, con el signo del canalito. Vemos cómo están engrosados las paredes del duodeno y achicando su... En el... En la imagen inferior de una seriada, vemos el leve paso de contraste por el duodeno, mínimo, casi un hilo, y en la parte subsiguiente vemos que se acumula un poquitito más de contraste generando esta imagen de hongo, como en forma de hongo, que nos expone la, la estenosis hipertrófica. Bueno, después tenemos las patologías de intestino delgado, como el síndrome de mala absorción, enteritis regional o enfermedad de Crohn, isquemia e infarto intestinal, tumores. Dentro de los síndromes de mala absorción, esto es básicamente un trastorno que impide que los nutrientes se absorban en el intestino normalmente. Y lo vamos a evidenciar con diarrea crónica, pérdida de peso y alteraciones en laboratorio. Muchas veces también está diarrea, que vamos a ver las heces más bien blanquecinas. Las causas son múltiples. Podemos encontrar enfermedad celíaca, parasitosis, enfermedad de Crohn, pancreatitis crónica, enfermedad fibroquística, acortamiento intestinal. En muchos casos va a ser necesario hacer una biopsia intestinal para llegar al diagnóstico definitivo. La fibroendoscopía alta solo estudia hasta el intestino proximal, por lo que la enterotomografía y la enteroresonancia van a seguir siendo de elección en el yeyuno y en ilion, ¿sí? Es decir, si hacemos una endoscopía alta, vamos a llegar hasta intestino proximal. Si hacemos una colonoscopía, solo vamos a llegar hasta cerca del ciego. Nos va a quedar ahí un espacio sin estudio que nos va a permitir ser estudiada con la enterotomografía y enteroresonancia. La tomografía la vamos a usar, la convencional, o con contraste venoso, la vamos a utilizar especialmente cuando sospechemos pancreatitis crónica, que vamos a ver atrofia en el páncreas, múltiples calcificaciones, en el linfoma, que vamos a ver pared intestinal engrosada y adenopatías,
Y otra opción que tenemos es el uso de cápsulas endoscópicas con videos, ¿sí? Que la persona consume esas cápsulas por vía oral y luego quedan registradas en el recorrido del intestino luego de una preparación y nos puede ayudar a estudiar el intestino delgado. En las imágenes tenemos, por ejemplo, acá un caso que está bueno, que es una enterotomografía. Nosotros lo que hacemos para hacer una enterotomografía es le damos al paciente un contraste oral, pero que además del contraste oral convencional tiene un laxante osmótico, que es vamos a usar por ejemplo el manitol. Este laxante osmótico lo que hace es que no se absorba el contraste por el intestino, que se libere más líquido a la luz y de esta manera, luego de una preparación en donde el paciente está en ayuno, podemos ver todo el recorrido del intestino sin ninguna artefacto ni molestia. Esta imagen está buena porque por encima, en la imagen, en la tomografía, el corte axial que está por arriba es un estudio de un paciente que tiene el intestino, como vemos en las flechas azules, el intestino inflamado, distendido, como vemos en las flechas rojas, con adenopatías. Y por debajo, luego de hacer una dieta libre de gluten, desaparece esa inflamación, desaparecen las adenopatías. Entonces está bueno porque como la enterotomografía también nos puede determinar si luego de liberar la exposición a un factor, si esa es la causa o no. Luego tenemos la enfermedad de Crohn, que junto con la colitis ulcerosa van a ser enfermedades inflamatorias intestinales. La enfermedad de Crohn va a estar principalmente en ilion, pero puede estar afectando de manera parcheada varios sectores del tubo digestivo, incluyendo colon. Esta es la principal diferencia con la colitis ulcerosa, que lo más frecuente es que se encuentre en colon distal, afectando una parte más localizada. ¿Sí? Esto va a tenerlo en cuenta porque muchas veces por descarte no se terminan dando cuenta de cuál es la causa. El diagnóstico es difícil, vamos a usar clínica, imagen, endoscopía, laboratorio, biopsia. La enterotomografía enteroresonancia va a evaluar la extensión, gravedad, compromiso mural y extramural. O sea, vamos a ir pudiendo ver qué sectores están inflamados, qué sectores no. Esto a diferencia de la endoscopía. Y la tomografía de abdomen con contraste es útil en abdomen agudo y la sospecha de complicaciones. ¿Por qué sospecha de complicaciones? Porque la enfermedad de Crohn se va a presentar de múltiples formas, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la complicación que genere, es la clínica con la que va a aparecernos al paciente. Así como puede ser, eh, puede debutar con una perforación, puede debutar con solo la inflamación, eh, entonces tenemos que estar atentos o por ejemplo un absceso, entonces tenemos que estar atentos a qué síntomas nos va dando, qué información vamos obteniendo de las imágenes para decidir qué método de imagen vamos a usar. La resonancia magnética va a ser útil en fístulas y abscesos perianales y el tránsito de intestino delgado por radioscopía fue reemplazado paulatinamente por la enteroresonancia y la enterotomografía, pero también lo podemos usar. Bien, y aquí vemos un colon por enema en una imagen por radioscopía que nos permite ver una región del transverso que está un poquito más inflamada. Vemos también que se perdieron las austras del colon. En este caso sospechamos colitis ulcerosa, como habíamos mencionado, que era más bien localizado, más bien del intestino grueso. Y luego tenemos esta imagen que es una enteroresonancia que nos permite observar que hay una región de inflamación más parcheado que nos hace sospechar en enfermedad de Crohn, ¿sí? Nosotros vamos todo el tiempo sumando datitos que nos pueden ir ayudando a llegar al diagnóstico. Luego tenemos la isquemia e infarto intestinal. La isquemia intestinal puede haber hipoflujo, estenosis, oclusión arterial o venosa. Puede ser aguda o crónica y sus síntomas son inespecíficos y suelen producir ilio paralítico, es decir, detención del tránsito. En la RX de pie y acostado vamos a tener visión limitada, pero sí podríamos llegar a ver signos indirectos de ilio paralítico, como habíamos hablado hoy, por ejemplo, neumoperitoneum. La tomografía de abdomen con contraste podemos hacerlo en tipo portal o arterial. Si nosotros hacemos la imagen
En el segundo 75, luego de que pasamos el contraste, esperamos 75 segundos y hacemos la imagen, lo vamos a ver más bien venoso. Y si lo hacemos antes, ¿sí? Vamos a verlo en tiempo arterial, ¿sí? Nosotros recuerden de que pasamos el contraste, dejamos que pase el tiempo indicado según lo que queremos ver. Es un tiempo más temprano para el tiempo arterial, un tiempo un poquito más tardío para el tiempo portal, para poder ver venas, esperamos un ratito más, para poder ver arterias esperamos un poquito menos. Y nos va a permitir ver el cese del paso del contraste en la zona trombosada. Esto que hacemos de esperar menos para la adquisición y hacer una angio, que es una tomografía con contraste endovenoso en tiempo arterial, se pueden hacer en múltiples partes del cuerpo, como es el caso de la sospecha de tromboembolismo pulmonar. Podemos pedir una angiotep que nos hace una imagen del tórax con contraste arterial y nosotros podemos ver, por ejemplo, si en la arteria pulmonar hay una oclusión o no. Bueno, acá es lo mismo, es el mismo principio. Luego tenemos el ecodoppler, que nos permite evaluar flujo de grandes vasos y vasos mesentéricos. La angiografía por cateterismo, que en caso de dudas puede ser muy útil para evidenciar la estenosis y la oclusión vascular. Y tenemos acá unas imágenes, como puede ser una tomografía perdón, sagital del lado superior, que ven que podemos ver el trayecto de todo el contraste y de repente vemos como una solución de pérdida de contraste, una parte donde ya no atraviesa el contraste que nos hace sospechar de la trombosis. ¿Sí? Es tan simple como eso, ir recorriendo las venas o arterias y buscar dónde cesa el paso del contraste. Y por debajo tenemos en un corte axial un caso de trombosis, ¿sí? Y luego tenemos los tumores que son poco frecuentes en el intestino delgado, pueden ser benignos como los pólipos amartomatosos, adenomas, lipomas, los más frecuentes. Malignos tenemos a los adenocarcinomas, carcinoides, tumor de Hist maligno, linfomas, etc. El tránsito del intestino delgado, enterotomografía y enteroresonancia pueden ser útiles. La tomografía con contraste endovenoso detecta lesiones hipervascularizadas como carcinoides, Hist, etc. Y además vamos a ver el compromiso ganglionar y a distancia. Como siempre, tomografía contraste endovenoso para el compromiso a distancia lo vamos a usar. Y la medicina nuclear con SPECT es útil para localizar tumores neuroendocrinos con receptores de somatostatina. Recuerden que muchas veces pueden ser liberadores de hormonas. Tenemos que tener en cuenta esto a la hora de hacer también el diagnóstico porque estos métodos nos pueden ayudar a evidenciarlo. El PET con galio 68 DOTA podemos usarlo también para los receptores de somatostatina, los tumores neuroendocrinos con receptores de somatostatina, y el PET con flúor 68 dopa es en los que no expresan receptores, nos puede ser útil en esos casos. Bien, y por último nos quedarían las patologías que tienen que ver con el colon y el recto. Tenemos enfermedad diverticular, colitis ulcerosa y cáncer colorectal. Dentro de la enfermedad diverticular, lo que tenemos que tener en cuenta es que el divertículo es una bolsa de mucosa y submucosa en forma de saco que va a sobresalir a partir de la capa muscular del colon, ¿sí? A través de la capa muscular del colon. Pueden aparecer en cualquier parte del colon, pero lo más frecuente en que lo encontremos es en el sigmoides. Puede complicarse. Cuando se complica, recuerden la mnemotecnia que si no genera síntomas le decimos diverticulosis. Todavía generalmente no se generó inflamación, no se generó molestias. Cuando ya genera síntomas y se inflamó, le decimos diverticulitis. Y bueno, va a llevar a complicaciones como a la largo plazo, como perforación, absceso, plastrón. El plastrón es, como ahí aclaramos bien, engrosamiento de pared y adosamiento de asas entre sí. Dentro de las imágenes podemos usar el colon por enema por radioscopía con doble contraste, que no lo podemos usar si hay riesgo de perforación. Así que ojo. Y la tomografía con contraste endovenoso, que es útil cuando hay riesgo de complicación o sospechas de complicación, porque podemos ver de una manera poco invasiva y sin haber utilizado laxantes ni contrastes contrastes intraluminales, obviamente, porque el contraste endovenoso va por vena y no tenemos riesgo de perforación, y nos puede ser útil para eso. Acá tenemos un divertículo justamente en el tránsito en un colon por enema. Acá tenemos en la parte superior, tenemos un divertículo que ya está complicado. Este en especial también está perforado y fíjense el detalle, capaz que la perforación no se nota tanto, pero el detalle de la grasa periférica, la rarefacción de la grasa, es clásico. Nosotros tenemos que
hacer todo el barrido de la tomografía y si vemos que alrededor de un asa, esa imagen de una eh, que es un poquito más denso que el resto del mesenterio. Nosotros vemos densidad grasa en casi toda la tomografía y luego vemos esa parte periférica al asa que está señalada con una flecha y donde le pusieron encima un asterisco que tiene una densidad un poquitito más alta que el resto. Bueno, eso nos hace sospechar que ahí está pasando algo. Por debajo tenemos una tomografía también axial donde se ven múltiples divertículos. En los que están por debajo no hay signos de complicaciones. En el que está por encima, sí. Luego tenemos la colitis ulcerosa, que, como ya habíamos hablado, es una de las principales enfermedades inflamatorias intestinales. Es más común en adultos jóvenes y esta es la principal diferencia, la ubicación y la forma de ubicación, porque generalmente es más localizada. Habíamos dicho que la enfermedad de Crohn es más parcheada, esta es más localizada y aparece en colon y recto. Está asociado a cáncer de colon y colongitis esclerosante. El colon por enema bajo radioscopía va a evaluar la extensión de la enfermedad. Lo evitamos en un megacolon tóxico. La tomografía de abdomen con contraste endovenoso va a ser útil cuando sospechamos abdomen agudo, como siempre, o si sospechamos alguna complicación. Y la endoscopía digestiva baja va a ser de elección cuando vayamos a biopsiar o para hacer el diagnóstico. Y acá tenemos en la parte superior, es una resonancia corteaxial, donde vemos que hay una pérdida de las austras del colon y además, cuando vemos esa forma lisa, el colon, se le llama el signo del tubo del plomo, para que lo tengan en cuenta. Siempre traten de compararlo con una resonancia normal, eso les puede llegar a ayudar muchas veces a darse cuenta del signo. Capaz que si lo decimos así nomás parece un poco difícil, pero si hacemos el trabajo de hacerlo comparativo nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Luego por debajo vemos una tomografía con corte axial y contraste, donde vemos que la luz de la pared perdón, la pared del intestino está como estratificada, como que tenemos una capa, otra capa y otra capa. Nosotros no solemos poder ver las capas en una tomografía con contraste, en este caso sí se ven. Esto es signo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Está inflamado. Y luego tenemos el signo del peine, es un corte coronal, eh, y se puede ver, ven el aumento de la vascularización hacia el intestino. Ese aumento de la vascularización también tenemos que tenerlo en cuenta en las enfermedades inflamatorias intestinales. Por último nos queda el cáncer colorectal, la neoplasia maligna más frecuente del tubo digestivo. Pueden originarse a partir de pólipos al pasar de los años, por eso es importante, como recuerdan en los que cursaron tamizaje, hacer el rastreo en una colonoscopía. El pólipo, si es sésil y mayor de 2 centímetros, alarmas, ¿sí? Porque es más probable que se malignice. Generalmente la muestra de sangre en materia fecal nos puede ayudar también a sospechar que hay un cáncer colorectal, los cambios evacuatorios, la anemia. Las complicaciones más frecuentes, la complicación más frecuente es la obstrucción y hay otras más raras como perforación, fístulas, invaginación. Cuando aparece en recto, va a dar metástasis en pulmón. Cuando aparece el tumor en colon, vamos a ir a buscar a hígado que no haya un secundario, ¿sí? Eso es por la circulación portal, como viene acá. Luego, para tener en cuenta los tipos, tenemos los tumores epiteliales benignos, tumores no epiteliales benignos. Entre los que se encuentran los epiteliales tenemos pólipos, inflamatorios, pólipos hiperplásicos o juveniles, adenomas. Y los malignos, adenocarcinoma. Y los no epiteliales benignos, lipoma, angioma. Y los no epiteliales malignos, tumor de Hist, linfoma. ¿Sí? Recuerden que el Hist puede ser benigno y malignizarse o puede ser maligno. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y bueno, imágenes. En la RX no vamos a poder ver más nada que los signos indirectos de complicaciones, en caso de que haya perforación, obstrucción. En caso del colon por enema por radioscopía va a presentar muchos falsos positivos y falsos negativos por la preparación y las limitaciones del método, ¿sí? O sea, vamos a poder ver.
por ejemplo, de que hay una masa que está yendo hacia la luz, pero no podemos identificar qué es lo que estamos viendo, qué. Entonces, la biopsia es necesaria. La colonoscopia virtual por tomografía es muy útil generalmente cuando en la colonoscopia convencional no se pudo progresar a todos los ángulos del colon, entonces hacemos lo que se llama por tomografía una colonoscopia virtual. La colonoscopia virtual es simplemente haciendo una preparación previa por el paciente donde hay un ayuno y con laxantes hacemos un vaciado del intestino. Luego lo que hacemos es nosotros lo metemos en el tomógrafo y se pone por una sonda, se le agrega aire al intestino, se le hacen unas imágenes y nosotros podemos ver, por ejemplo, si hay una presencia de un pólipo o alguna masa que esté en pared. Entonces, está bueno porque muchas veces no hay otro método por donde lo podamos ver y complementario con la colonoscopia convencional puede ser muy útil. El PTC, como siempre, útil en recurrencias, post-tratamiento, evaluación de metástasis a distancia, tomografía de abdomen con contraste también para estadificación y evaluación de metástasis a distancia, la ecografía útil cuando hay masas palpables o sospecha de metástasis hepática, y la resonancia magnética muy útil también para evaluar metástasis hepáticas y caracterizarlas. La resonancia simple para caracterizar masas es lo mejor. Y por encima tenemos un colon por enema donde vemos el signo de la manzana mordida. Ven donde señala la flecha que nosotros vamos siguiendo todo el recorrido de la pared y de repente como que faltara un pedazo. Bien, eso atento a la sospecha de cáncer cuando vemos eso. Y por debajo vemos una tomografía en corte axial donde fíjense que en la parte más posterior de la imagen podemos ver la luz del colon, perdón, y cuando, donde está señalándose la flecha, no vemos la luz. Vemos que está ocupado como por una imagen de densidad grasa. También, atención ahí, eh, porque esto no es un claro signo de cáncer colorectal. Acá tenemos un PET-TC como para que vean a modo de información. Las dos señalados por flechas son captaciones del PET-TC que nos indicarían de que la que está por debajo de manera lineal podría ser el primario. Lo que está señalado en hígado probablemente es un secundarismo. Esto es complementario con una tomografía, es muy útil también para evaluar recidivas y evaluar también secundarismos en un paciente que ya se le encontró un primario. Y por último tenemos una resonancia por encima de un T2, donde se ve una infiltración rectal. Por debajo tenemos la secuencia en difusión. La secuencia en difusión muy útil para evaluar, por ejemplo, postquirúrgico, si hay una recidiva, porque lo evidencia la, la presencia del tumor y cuando todavía es chico. Y el T2 también es muy útil para evaluar las capas, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias.